Ella fue humillada en la fiesta de la empresa, sin imaginar que su jefe millonario la siguió y le confesó su amor. Antes de comenzar, déjanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. ¿En serio crees que con ese acento vas a convencer a los inversionistas extranjeros? La voz de Patricia Delgado cortó el aire como un cuchillo y Catalina Mendoza sintió que el mundo se detenía a su alrededor. La lluvia golpeaba los ventanales del Hotel Rosewood en Bogotá, mientras los ejecutivos de Rivera & Associates se reían entre copas de champán. Catalina, con su vestido negro de segunda mano que había planchado 3 veces esa mañana, se quedó paralizada en medio del salón elegante. «Patricia, por favor», murmuró, pero su supervisora ya había levantado la voz para que todos escucharan. «No, en serio, escúchenla hablar». «Ay, pues, ¿sí ven?». Patricia imitó el acento paisa de Catalina de manera exagerada. «Los clientes internacionales esperan profesionalismo, no esto». Hizo un gesto despectivo con la mano. Esto tan provinciano». El grupo de ejecutivos se rió con nerviosismo. Catalina sintió que las mejillas le ardían. A los 29 años, había trabajado incansablemente para llegar hasta aquí. Sus campañas habían generado millones de pesos para la agencia, pero en este momento, nada de eso importaba. «Creo que Catalina ha demostrado su capacidad profesional con resultados concretos», dijo una voz grave desde atrás. Todos voltearon. Alejandro Rivas, el CEO de 32 años, se acercaba al grupo con una copa de vino tinto en la mano. Alto, de cabello castaño y ojos oscuros, tenía esa presencia que hacía que las conversaciones se detuvieran cuando llegaba. Patricia se enderezó inmediatamente, cambiando su sonrisa burlona por una profesional. «Alejandro, claro que sí. Solo estábamos conversando sobre estrategias de presentación para clientes internacionales». «Entiendo», Alejandro miró directamente a Catalina, «y me parece que la autenticidad es exactamente lo que nuestros clientes buscan. No todos quieren la misma presentación corporativa de siempre». Catalina no sabía si sentirse agradecida o más humillada. ¿Acaso él también pensaba que necesitaba que la defendieran? «Disculpen», murmuró dejando su copa en la mesa más cercana. «Necesito tomar aire». Salió corriendo hacia la terraza, donde la lluvia bogotana caía sin piedad. El frío de octubre la golpeó, pero no tanto como las palabras de Patricia. Se abrazó a sí misma, tratando de contener las lágrimas. Provinciano. La palabra le daba vueltas en la cabeza. Había dejado su pueblo en Medellín, la finca cafetera de su familia. Había estudiado mercadotecnia en la Universidad Nacional con puras becas. Se había mudado a esta ciudad donde todo era más caro, más competitivo, más... «¿Estás bien?». Catalina se sobresaltó. Alejandro Rivas estaba parado en la entrada de la terraza con su saco en la mano. «Señor Rivas, discúlpeme, ya regreso adentro». «No tienes que disculparte por nada». Se acercó y le ofreció el saco. «Y por favor, dime, Alejandro». Ella dudó antes de aceptar la prenda. Olía a una colonia cara que probablemente costaba más que su sueldo de una semana. «Gracias, pero no era necesario». «Patricia tiene razón, yo...». «Patricia está equivocada», la interrumpió. «He estado revisando los números. Tu campaña para Café Montañas aumentó las ventas en un 40%. La de artesanías paisa conectó con un mercado que ni sabíamos que existía. ¿Sabes por qué funcionaron?». Catalina lo miró, confundida. «Porque eran auténticas. Porque entiendes a la gente real, no solo a los ejecutivos en torres de cristal». Alejandro se apoyó en la barandilla, mojándose con la lluvia. «Patricia lleva 10 años aquí y nunca ha logrado esos resultados. Pero ella tiene razón sobre mi acento. Tu acento es parte de quién eres, y quién eres es exactamente lo que esta empresa necesita». Catalina lo estudió. En 2 años trabajando en Rivera & Associates, apenas había cruzado palabras con él. Siempre lo había visto como el típico hijo de rico que heredó la empresa familiar, pero ahora, bajo la lluvia, parecía diferente. «¿Por qué me está diciendo esto?», preguntó. Alejandro guardó silencio por un momento, como si estuviera decidiendo qué tanto decir. «Porque mi familia también vino de afuera. Mis abuelos llegaron de Venezuela en los 70 sin nada. Mi papá construyó esta empresa desde cero, pero nunca olvidó de dónde venía.
La miró directamente. Hasta que se volvió exitoso. Entonces decidió que era mejor encajar que destacar. No entiendo. Te he estado observando, Catalina. No como jefe, sino... Se detuvo. He visto cómo trabajas hasta tarde, cómo te preocupas por cada detalle, cómo tratas a los empleados de limpieza con el mismo respeto que a los directores. Eso no se enseña en ninguna universidad. El corazón de Catalina empezó a latir más rápido. ¿Estaba imaginando cosas o había algo más en la voz de Alejandro? Debería regresar adentro, dijo quitándose el saco. Espera. Alejandro la detuvo suavemente del brazo. ¿Te puedo acompañar a tu casa? Está lloviendo muy fuerte. Catalina miró hacia el salón donde Patricia probablemente ya estaba inventando chismes sobre su desaparición. No creo que sea apropiado. Usted es mi jefe y yo solo soy... Eres la persona más inteligente de esa sala, la interrumpió. Y me da igual lo que piensen los demás. Algo en su tono la convenció. Tal vez era el cansancio, tal vez la lluvia, tal vez el hecho de que por primera vez en meses alguien la había defendido. Está bien, susurró. Pero yo vivo en la Candelaria. Perfecto. Conozco un lugar que vende el mejor chocolate santafereño de la ciudad. ¿Te parece si hacemos una parada? Por primera vez en toda la noche, Catalina sonrió. 20 minutos después, estaban sentados en una pequeña cafetería cerca de la Plaza Bolívar, lejos del mundo de cristal y champán de la empresa. Alejandro se había aflojado la corbata, y Catalina se había secado el cabello con una servilleta. ¿Sabes que nunca había venido a este barrio de noche?, confesó él, viendo a su alrededor. ¿En serio? Pero si aquí está toda la historia de Bogotá. Mi familia vive en La Cabrera. Para ellos todo lo que esté al sur de la zona rosa es... Se detuvo. ¿Peligroso? ¿Feo? ¿Provinciano? Catalina no pudo evitar la ironía en su voz. Touché, sonrió. Supongo que todos tenemos nuestros prejuicios. La mesera, una señora mayor con delantal floreado, les trajo 2 tazas humeantes de chocolate con queso y almojábanas recién hechas. Esto es lo que extraño de mi pueblo, dijo Catalina, inhalando el aroma. En Medellín mi mamá hace el mejor chocolate del mundo. ¿Por qué te viniste a Bogotá? La verdad, tomó un sorbo. Porque pensé que aquí podría ser alguien diferente. En el pueblo todos me conocían como la hija de don Hernando, el del café. Aquí podía ser solo Catalina, la mercadóloga. ¿Y qué tal ha resultado ser solo Catalina? Ella se rió con amargura. Pues como viste hoy, no muy bien. Hoy Patricia te atacó porque se siente amenazada. En 6 meses has logrado más que ella en años. ¿Usted cree? Te lo aseguro. Y deja de decirme usted, por favor. Me hace sentir como mi papá. Catalina lo observó mientras él partía una almojábana. Había algo familiar en su manera de moverse, como si también fuera de algún lugar más pequeño, más cálido. ¿Y usted? ¿Tú nunca has querido ser alguien diferente? Alejandro dejó de masticar. Todos los días, admitió. Mi papá espera que sea el perfecto heredero venezolano-colombiano. Traje caro, esposa de buena familia, hijos en colegios privados, casa en el mejor barrio. ¿Y qué quieres tú? Construir algo real, algo que importe. Se quedaron en silencio, escuchando la lluvia que seguía cayendo sobre los tejados coloniales. ¿Sabes qué?, dijo Alejandro de repente. Mañana quiero que vengas a la reunión con los clientes de Café Montañas. Patricia iba a presentar, pero creo que tu perspectiva sería mucho más valiosa. Alejandro, no puedo... Claro que puedes. Eres la única que realmente entiende ese mercado. Catalina sintió una mezcla de emoción y terror. ¿Y si la arruinó? Imposible, sonrió. Pero si llegara a pasar, la arruinaríamos juntos. Cuando finalmente llegaron al pequeño apartamento de Catalina en la Candelaria, la lluvia había parado. El aire olía a tierra húmeda y posibilidades nuevas. Gracias, dijo ella, devolviendo el saco. Por todo. Gracias a ti, respondió él. Hacía mucho que no tenía una conversación tan real. Se quedaron parados en la entrada sin saber muy bien cómo despedirse. Finalmente, Alejandro dio un paso atrás. Nos vemos mañana, Catalina. Y recuerda, tu acento no es algo de lo que tengas que avergonzarte. Es tu superpoder. Mientras lo veía alejarse en su BMW negro, Catalina se tocó el corazón. Por primera vez en meses, sentía que tal vez, solo tal vez,
Bogotá podría llegar a sentirse como hogar. Capítulo 2. Coffee and Confessions. 3 semanas después de la noche en la terraza, Catalina ya no sabía si los nervios en su estómago eran por el café o por la manera en que Alejandro la miraba durante las reuniones. «Buenos días, Cata». Miguel, su hermano menor, sonaba cansado al teléfono. «¿Cómo va todo por allá en la capital?» Catalina caminaba hacia la oficina con su termo de café casero, esquivando los vendedores ambulantes de la séptima. Eran las 7 de la mañana y Bogotá ya bullía de actividad. «Bien, Miguel, ¿cómo está mamá? ¿Y la finca?» «Pues, ahí andamos». El precio del café bajó otra vez, y con estas lluvias tan raras perdimos como un 20% de la cosecha. Catalina se detuvo en seco. «¿20%? Miguel, ¿por qué no me habías dicho? ¿Para qué te iba a preocupar, hermana? Tú tienes tu vida allá. La finca es mi vida también. ¿Necesitan plata?» «Catalina, tranquila. Papá no quiere que sepas, pero sí, estamos justos. El banco anda preguntando por el crédito que sacamos el año pasado». Catalina cerró los ojos. El crédito para renovar los cafetos y comprar mejor maquinaria. 50 millones de pesos que parecían una fortuna entonces. «Miguel, yo puedo mandar... ¿Cuánto ganas tú allá? ¿3 millones? Catalina, necesitamos como 20 millones para ponernos al día». Cuando llegó a la oficina, Catalina tenía la cabeza en otro lado. Rivera and Associates ocupaba 3 pisos de un edificio moderno en la zona rosa, todo cristal y acero inoxidable, muy diferente a las casas de bareque y teja de barro de su pueblo. «Buenos días, Catalina». Patricia la interceptó en el ascensor con su sonrisa perfecta de odontólogo privado. «Escuché que vas a estar en la reunión de Café Montañas hoy». «Sí, Patricia». «Qué bien. Espero que sepas que el señor Ramírez, el cliente, es muy tradicional. No le gustan las sorpresas». El ascensor se abrió en el piso 15. Patricia salió primero, pero antes de que se cerraran las puertas, agregó: «Ah, y Catalina, trata de hablar más despacio hoy, ¿sí? A veces no se te entiende bien». Catalina apretó los puños. Llevaba 6 años viviendo en Bogotá. Había estudiado dicción, había practicado frente al espejo para sonar más neutral. Pero su acento paisa seguía ahí, especialmente cuando se ponía nerviosa. La reunión estaba programada para las 10. A las 9:30, Alejandro apareció en su cubículo. «¿Lista para cambiar la historia del café colombiano?» Catalina levantó la vista de su computadora. Alejandro llevaba una camisa azul claro que hacía que sus ojos se vieran casi verdes. «No sé si esté lista para nada», admitió. «Hablé con mi hermano esta mañana. La finca está mal». «¿Qué pasó?» Sin saber por qué, Catalina le contó todo. El clima errático, la caída de precios, el crédito del banco, Sinsenmods. Alejandro escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. «¿Sabes qué?», dijo cuando ella terminó. «Esto es exactamente de lo que tenemos que hablar en la reunión». «¿Cómo?» «Café Montañas quiere expandirse internacionalmente. Necesitan una historia real, auténtica. No la típica campaña de café premium de montaña. Necesitan hablar de las familias que están detrás del café, de los retos reales que enfrentan». 1 hora después, Catalina estaba sentada en la sala de juntas más elegante que había visto en su vida. Don Ramírez, un hombre de unos 60 años con bigote plateado, revisaba las propuestas de campaña con cara de aburrimiento. «Señorita Mendoza», dijo, sin levantar la vista, «Alejandro me dice que usted tiene una perspectiva diferente sobre nuestro producto». Patricia, sentada al otro lado de la mesa, le lanzó una mirada que decía: «No la vayas a embarrar». «Sí, señor Ramírez». Catalina respiró profundo. «Creo que el café colombiano necesita contar historias reales». «¿Cómo así?» «Pues la gente ya sabe que nuestro café es bueno, pero no saben el precio que pagan las familias por mantener esa calidad. No saben que un caficultor trabaja 12 horas al día para ganar lo que un ejecutivo en Bogotá gana en una semana». Patricia carraspeó, incómoda. «Catalina, creo que el señor Ramírez prefiere enfocarse en los aspectos positivos». «Déjela hablar», interrumpió don Ramírez, ahora mirando a Catalina con interés. «Mi familia tiene una finca en Medellín desde hace 3 generaciones», continuó Catalina, sintiendo que su acento se hacía más fuerte. «Mi papá se levanta a las 4 de la mañana todos los días
incluso domingos. Mi hermano terminó bachillerato, pero no pudo ir a la universidad porque tenía que ayudar con la cosecha. Esa es la realidad detrás de cada taza de café que tomamos. ¿Y usted qué propone?, preguntó don Ramírez. Un café con rostro. Que cada paquete tenga la foto de la familia que lo cultivó. Que la gente sepa que cuando compra Café Montañas, está comprando el sueño de don José en Huila o la educación de los hijos de doña Carmen en Nariño. El silencio en la sala era total. Patricia parecía a punto de desmayarse. Interesante, murmuró don Ramírez. ¿Y cómo garantizamos que esas historias lleguen a mercados internacionales? Con videos cortos para redes sociales, subtitulados en inglés, francés, japonés. La gente del primer mundo quiere productos con propósito. Quieren saber que su consumo hace la diferencia. Alejandro sonreía desde su esquina de la mesa. Es una propuesta muy humana, dijo don Ramírez finalmente. Me gusta. ¿Cuándo podrían tener un piloto listo? ¿Un mes?, sugirió Catalina mirando a Alejandro. Perfecto, pero con una condición. Don Ramírez se levantó. Quiero que usted, señorita Mendoza, lidere personalmente este proyecto y quiero que empiecen con su propia familia. Cuando la reunión terminó, Patricia salió sin decir palabra. Don Ramírez le estrechó la mano a Catalina. Mi familia también es del campo, niña, de Boyacá. Nunca olvide de dónde viene. Alejandro esperó a que todos se fueran antes de acercarse a Catalina. ¿Cómo te sientes? Como si fuera a vomitar, confesó ella. ¿En serio me acaba de pasar esto? Te acaba de pasar porque eres brillante. Alejandro se sentó en la silla de al lado. Y porque tienes algo que nadie más en esta empresa tiene. ¿Qué? Autenticidad. Esa tarde, Alejandro la invitó a almorzar a un restaurante pequeño en La Macarena. No el típico lugar de ejecutivos, sino un sitio donde servían bandeja paisa real, no la versión gourmet de los restaurantes de la zona rosa. ¿Cómo conoces este lugar?, preguntó Catalina, viendo cómo Alejandro se las arreglaba perfectamente con los frijoles y el chicharrón. Mi chofer es de Antioquia. Me trajo aquí una vez y nunca más quise comer bandeja paisa en otro lado. ¿Tu chofer? Bueno, el chofer de la empresa, se corrigió ligeramente avergonzado. Luis. Lleva conmigo como 5 años. Es más sabio que la mitad de nuestra junta directiva. Catalina sonrió. Por un momento había olvidado que Alejandro era básicamente millonario. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo ella. Claro. ¿Por qué me ayudas tanto? Quiero decir, apenas me conoces. Alejandro dejó de comer y la miró directamente. ¿La verdad? La verdad. Porque me recuerdas a mí cuando llegué a Colombia. Mi familia salió de Venezuela cuando yo tenía 12 años. Papá perdió todo lo que había construido allá. Llegamos aquí sin nada. Vivíamos en un apartamento de 2 cuartos en Chapinero Central. No sabía eso. Nadie lo sabe. Papá prefiere contar la versión donde llegamos como inversionistas venezolanos. Pero la verdad es que llegamos como refugiados. Catalina sintió algo moverse en su pecho. ¿Y cómo terminaste siendo CEO? Trabajando como loco. Papá empezó vendiendo seguros casa por casa. Después montó una pequeña agencia. Yo estudiaba en las noches y trabajaba con él en el día. Cuando finalmente pudimos expandirnos, me puso a cargo porque... Se detuvo. ¿Por qué qué? Porque él dice que yo entiendo mejor a los colombianos, que perdí menos el acento venezolano. Pero tú no suenas venezolano para nada. Exacto. Y a veces me pregunto qué perdí en el camino. Se quedaron callados, cada uno perdido en sus pensamientos. Alejandro, dijo Catalina finalmente, ¿tú crees que la gente puede cambiar sin perder quién es realmente? No lo sé, admitió, pero me gustaría creer que sí. Cuando regresaron a la oficina, Patricia los estaba esperando en el lobby. Alejandro, necesito hablar contigo. A solas. Catalina vio cómo se dirigían hacia el ascensor ejecutivo. Por la expresión de Patricia, no era una conversación social. 20 minutos después, Alejandro la llamó a su oficina. ¿Todo bien?, preguntó Catalina. Patricia presentó una queja formal sobre tu comportamiento en la reunión. ¿Qué? Dice que fuiste irrespetuosa con el cliente, que hablaste de temas inapropiados y que... Alejandro parecía incómodo.
que usaste tu origen humilde para manipular emocionalmente a don Ramírez. Catalina sintió que la sangre se le subía a la cabeza. ¿Y tú qué piensas? Pienso que Patricia se está quedando sin argumentos. Alejandro se acercó a ella. Pero también pienso que esto apenas está empezando. Ella no va a rendirse fácilmente. ¿Qué quieres decir? Que tenemos que ser cuidadosos. Mi papá llega de Caracas la próxima semana para revisar las operaciones. Si Patricia le llena la cabeza con quejas, entiendo. Catalina se dirigió hacia la puerta. Seré más discreta. Catalina, espera. Alejandro la detuvo. No te estoy pidiendo que cambies, te estoy pidiendo que te cuides. Esa noche, Catalina se quedó trabajando hasta tarde, preparando la propuesta para Café Montañas. Cuando finalmente levantó la cabeza del computador, eran las 9:30 y la oficina estaba vacía. Bueno, casi vacía. ¿Siempre trabajas hasta tan tarde? Alejandro apareció en la entrada de su cubículo con 2 tazas de café. Es que quiero que la propuesta quede perfecta. ¿Puedo ver? Catalina le mostró los bocetos, las ideas para los videos, el concepto de café con rostro. Alejandro se sentó en la silla de al lado, tan cerca que ella podía oler su loción. Esto está increíble, murmuró, revisando cada detalle. Pero hay algo que me preocupa. ¿Ma, qué? Vas a tener que viajar a Medellín para grabar los videos con tu familia. ¿Están dispuestos? Catalina no había pensado en eso. No lo sé. Mi papá es muy reservado, y con los problemas económicos que tienen... ¿Y si voy contigo? ¿Qué? Para convencerlos, y para asegurarme de que entiendo bien el concepto. Catalina lo miró tratando de entender sus intenciones. ¿Tú quieres conocer mi familia? Quiero conocer la historia detrás de la mujer más inteligente de mi empresa, dijo, y por un momento sus ojos se encontraron de una manera que no tenía nada que ver con trabajo. El teléfono de Catalina sonó, rompiendo el momento. Era Miguel. ¿Cata? Perdón por llamar tan tarde, es que necesitamos hablar. Papá no quiere que sepas, pero el banco nos dio un ultimátum. 2 meses para ponernos al día o nos embargan la finca. Catalina sintió que el mundo se le venía encima. Miguel, Hermana, creo que es hora de que vengas a casa. Capítulo 3. Family Pressures and Corporate Politics. Un mes después, Catalina miraba por la ventana del vuelo de Avianca mientras Bogotá desaparecía entre las nubes. A su lado, Alejandro revisaba unos documentos, pero ella sabía que él también estaba nervioso. ¿Seguro que quieres hacer esto?, le preguntó por tercera vez. Mi familia no es como la tuya. ¿Cómo sabes cómo es mi familia?, sonrió Alejandro cerrando la carpeta. Pues, tienen plata. Catalina, mi papá llegó a Colombia con una mano adelante y otra atrás. La diferencia es que él tuvo suerte y buenas conexiones. Tu papá tuvo que enfrentar el conflicto, los paramilitares, la caída de precios. No es lo mismo. El avión aterrizó en Medellín bajo un cielo despejado. El clima eternal Spring que tanto extrañaba Catalina la recibió como un abrazo. Miguel los esperaba en el aeropuerto con la camioneta vieja de la finca. ¡Cata! Su hermano menor la abrazó fuerte. A los 26 años, Miguel tenía las manos callosas y la piel curtida por el sol. Muy diferente al ejecutivo en traje que tenía al lado. Miguel, él es Alejandro. Mi jefe. ¿Su jefe? Miguel estudió a Alejandro de arriba a abajo. ¿Y qué hace el jefe de mi hermana viniendo hasta acá? Vengo a conocer la mejor finca cafetera de Antioquia, respondió Alejandro estrechando la mano de Miguel, y a pedirles un favor muy grande. Durante el viaje hacia la vereda, Catalina iba traduciendo el paisaje. Las montañas verdes cubiertas de cafetales, las casitas de colores dispersas por las laderas, los jeeps Willys cargados hasta el tope subiendo por carreteras destapadas. «Esto es hermoso», murmuró Alejandro. «¿Y aquí creciste?» «Aquí aprendí que el café se recoge grano por grano», respondió Catalina. «Que cada taza tiene el sudor de alguien». La finca Los Recuerdos estaba a 1 hora de Medellín, en una montaña que parecía tocar las nubes. Don Hernando Mendoza los esperaba en el portal de la casa con su sombrero de paja y sus botas de caucho. «Papá», Catalina corrió a abrazarlo. «Mi niña preciosa». Don Hernando la apretó contra su pecho. «Cada día más flaca.
¿Será que en Bogotá no la alimentan bien? Papá, él es Alejandro Rivas, mi jefe. Don Hernando se quitó el sombrero y estudió a Alejandro con la desconfianza natural del campesino hacia el citadino. Mucho gusto, don Hernando. Alejandro se acercó sin extender la mano, esperando que fuera don Hernando quien tomara la iniciativa. Catalina me ha contado maravillas de su café. ¿Usted sabe de café, joven? Muy poco, señor, pero me gustaría aprender. Don Hernando asintió, aparentemente satisfecho con la respuesta. Venga, pues. Vamos a conocer la finca. Durante las siguientes 2 horas, caminaron por los cultivos mientras don Hernando explicaba cada proceso. Alejandro hacía preguntas inteligentes y no se quejó cuando sus zapatos de cuero se llenaron de barro. El problema no es la calidad, explicaba don Hernando mientras recogía algunos granos maduros. El problema es que los intermediarios nos pagan una miseria y nosotros no tenemos cómo llegar directo al cliente. ¿Y si hubiera una manera de conectarlos directamente con compradores internacionales?, preguntó Alejandro. ¿Cómo así? Catalina tomó la palabra. Papá, la empresa quiere hacer una campaña sobre familias cafeteras reales. Contar la historia de gente como nosotros. Y pagarían muy bien por usar nuestra historia. Don Hernando se detuvo en seco. ¿Cuánto es muy bien? 5 millones de pesos por el video inicial, dijo Alejandro. Y si la campaña funciona, un contrato para comprarles café directamente, sin intermediarios, a precio justo. Miguel silbó bajito. 5 millones, papá, eso nos alcanza para ponernos al día con el banco, terminó don Hernando. Pero hay algo que no entiendo, joven Alejandro. ¿Por qué nuestra historia? Hay miles de familias cafeteras en Colombia. Alejandro miró a Catalina antes de responder. Porque su hija es la primera persona que me hizo entender que el café no es solo un producto, es el sueño de familias como la suya. Esa noche, en la cocina de la casa familiar, doña Esperanza, la madre de Catalina, sirvió sancocho paisa mientras todos hablaban de la propuesta. Alejandro había insistido en ayudar a lavar los platos, ganándose puntos extra con doña Esperanza. ¿Y usted tiene familia, Alejandro?, preguntó ella, sirviendo más arroz. Sí, señora. Mis papás viven en Bogotá. ¿Y qué opinan de que usted se la pase viajando por trabajo? Catalina intervino rápidamente. Mamá, Alejandro es muy profesional. Esto es solo trabajo. Claro, mija, solo trabajo. Doña Esperanza sonrió con esa sabiduría maternal que ve lo que nadie más ve. Más tarde, cuando todos se habían ido a dormir, Catalina y Alejandro se sentaron en el portal de la casa, escuchando los grillos y viendo las luces de Medellín a lo lejos. ¿En serio vas a poder cumplir lo que prometiste?, preguntó Catalina. El video sí, el contrato directo. Necesito convencer a mi papá. Él prefiere trabajar con proveedores grandes, establecidos, como nosotros no somos, como ustedes no son. Todavía. Catalina lo miró en la penumbra. ¿Por qué haces esto, Alejandro? La verdad. Él se quedó callado por un momento. Porque llevo 5 años siendo CEO y nunca había hecho nada que realmente importara, hasta que llegaste tú. Algo en su voz hizo que Catalina sintiera mariposas en el estómago. Alejandro, no te estoy presionando, se apresuró a aclarar. Solo te estoy diciendo la verdad. El teléfono de Alejandro sonó, rompiendo el momento. Era casi medianoche. ¿Papá?, contestó, sorprendido. Sí, estoy en Medellín. ¿Qué? ¿Mañana? Catalina vio cómo la expresión de Alejandro cambiaba durante la conversación. Sí, papá. Estaré ahí mañana en la tarde. Sí, entiendo que es urgente. Cuando colgó se veía preocupado. ¿Qué pasó? Mi papá se adelantó el viaje. Llega mañana de Caracas y quiere reunirse conmigo inmediatamente. ¿Es por el trabajo? No lo sé. Pero cuando Carlos Rivas dice que algo es urgente, generalmente significa problemas. Al día siguiente, en el aeropuerto de Medellín, la despedida fue incómoda. Don Hernando había dado su aprobación para el video, pero Alejandro se veía tenso. ¿Me llamas cuando sepas qué quiere tu papá?, pidió Catalina. Claro. Y Catalina, pase lo que pase, vamos a hacer que esto funcione. 2 días después, en Bogotá, Catalina recibió una llamada que no esperaba. Catalina Mendoza, habla Elena Rivas, la madre de Alejandro. Podríamos almorzar mañana. Tengo algo importante que hablar contigo. El restaurante era en La Cabrera,
en una zona que Catalina conocía solo de paso. Elena Rivas era una mujer elegante de unos 50 años, con el pelo perfectamente peinado y un collar de perlas que probablemente costaba más que el salario anual de Catalina. «Gracias por venir, querida», dijo Elena con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «He oído mucho de ti. Señora Rivas, es un placer conocerla. El placer es mío. Alejandro habla de ti constantemente. De tu trabajo, claro». Elena ordenó una ensalada y agua con gas. Catalina pidió lo mismo, aunque no tenía hambre. «Catalina, voy a ser directa contigo porque creo que eres una mujer inteligente». Elena se inclinó hacia adelante. «Mi hijo está muy confundido últimamente». «¿Confundido?» «Este proyecto del café, los viajes, las nuevas ideas. Carlos, mi esposo, está muy preocupado por la dirección que está tomando la empresa». Catalina sintió que se le hacía un nudo en el estómago. «Señora, si hay algún problema con mi trabajo...» «No es tu trabajo, querida, es tu influencia». «No entiendo». Elena suspiró, como si la conversación le costara trabajo. «Alejandro tiene un futuro muy prometedor. Está comprometido con Isabela Montemayor, una chica de muy buena familia. Se van a casar el próximo año». El mundo se detuvo para Catalina. ¿Comprometido? Desde hace 2 años. Es un compromiso familiar, ¿entiendes? Nuestras familias han sido amigas desde Venezuela. Isabela estudió en Boston. Habla 4 idiomas. Es perfecta para Alejandro. Catalina no sabía qué decir. Pero últimamente, Alejandro está distante con Isabela. Cancela cenas, pospone planes. Y todo empezó cuando comenzó a trabajar más de cerca contigo. Señora Rivas, yo nunca... Lo sé, querida. Sé que tú no tienes la culpa. Pero necesito que entiendas la situación. Elena sacó un sobre del bolso. Esta es una oferta de trabajo muy generosa. Una empresa de mercadeo en Miami, especializada en productos latinos. Salario en dólares. Visa de trabajo incluida, apartamento pagado el primer año. Catalina miró el sobre sin tocarlo. ¿Me está pidiendo que me vaya del país? Te estoy ofreciendo una oportunidad increíble. Piénsalo, Catalina. En Miami podrías trabajar con marcas internacionales, ganar 10 veces lo que ganas aquí, tener un futuro brillante. ¿Y si no acepto? Elena guardó silencio por un momento. Carlos regresa hoy de evaluar las operaciones. Va a reestructurar la empresa. Habrá recortes de personal, especialmente en áreas que no están dando los resultados esperados. El mensaje era claro. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? 1 semana. Esa tarde, Catalina intentó llamar a Alejandro, pero le salía directo el buzón de voz. Finalmente, a las 8 de la noche, él la llamó. «Catalina, perdón. Ha sido un día horrible. Alejandro, necesito contarte algo. Yo también, pero no por teléfono. Puedes venir a mi apartamento. Necesitamos hablar en privado». El apartamento de Alejandro estaba en un edificio de lujo en Chapinero Alto. Cuando Catalina llegó, él abrió la puerta con la camisa arrugada y cara de no haber dormido. «¿Qué pasó?», preguntó ella. «Mi papá quiere que me case con Isabela en 3 meses. Dice que ya esperamos demasiado y que la empresa necesita estabilidad. Alejandro, tu mamá me contó del compromiso». Él la miró, sorprendido. «¿Te contó qué?» «Todo. Y me ofreció trabajo en Miami para que me alejara de ti». Alejandro se pasó las manos por el cabello. «Esto es un desastre. ¿Es verdad que estás comprometido desde hace 2 años?» «Técnicamente sí. Pero, Catalina, yo nunca...» «¿Nunca qué?» «Nunca sentí por Isabela lo que siento por ti». Las palabras quedaron flotando en el aire entre ellos. «Alejandro, no puedes decir eso». «¿Por qué no?» «Porque estás comprometido. Porque soy tu empleada. Porque tu familia me odia. Porque tienes miedo». Catalina lo miró a los ojos. «Sí, tengo miedo. Mi familia necesita el dinero del proyecto. Si yo arruino esto, no vas a arruinar nada». «¿Cómo lo sabes?» «Porque voy a renunciar». «¿Qué?» «Mañana voy a hablar con mi papá. Le voy a decir que no me voy a casar con Isabela y que quiero hacer las cosas a mi manera en la empresa. Si no está de acuerdo, renuncio». «Alejandro, estás loco. Es tu herencia. Mi herencia no vale nada si no puedo ser yo mismo». Catalina se acercó a él. «¿Y si tu papá dice que sí? ¿Y si acepta? Entonces construiremos algo juntos, tú y yo».
Ella lo miró por un largo momento antes de tomar una decisión que cambiaría todo. Alejandro, no puedo hacerte elegir entre tu familia y yo. No me estás haciendo elegir. Estoy eligiendo. No. Catalina negó con la cabeza. Voy a aceptar el trabajo en Miami. ¿Qué? Es lo mejor para todos. Tu familia tendrá lo que quiere. La mía tendrá el dinero del proyecto. Y yo podré construir mi propio futuro. Catalina no. Pero ella ya se dirigía hacia la puerta. Adiós, Alejandro. Esa noche, Catalina lloró hasta quedarse sin lágrimas. Al día siguiente llamó a Elena Rivas para aceptar la oferta. Capítulo 4. The Presentation Disaster. 2 semanas después, Catalina estaba sentada en su cubículo empacando sus cosas en una caja de cartón. La visa para Miami había salido más rápido de lo esperado, y Elena Rivas había usado sus contactos para acelerar el proceso. «No puedo creer que te vayas», dijo Mariana, la diseñadora gráfica, con lágrimas en los ojos. «Eres la única persona aquí que siempre me defendió de Patricia. Vas a estar bien, Mari. Solo no dejes que te intimide». La oficina bullía con rumores. Algunos decían que Catalina había conseguido una oferta millonaria en el exterior. Otros murmuraban que había problemas entre ella y Alejandro. Patricia, por supuesto, se paseaba con una sonrisa victoriosa. «Es una lástima que te vayas antes de la presentación final de Café Montañas», le dijo a Catalina, fingiendo pena. «Pero supongo que yo podré manejar el proyecto desde aquí». Catalina apretó los dientes. Don Ramírez había insistido en que ella liderara la presentación final, pero ahora Patricia se estaba adueñando de todo su trabajo. «¿Dónde está Alejandro?», preguntó Mariana. «No lo he visto en días». «En reuniones con su papá», respondió Catalina, tratando de sonar indiferente, reorganizando la empresa. La verdad era que Alejandro había intentado llamarla 20 veces. Le había enviado mensajes, flores, hasta había ido a su apartamento, pero Catalina no respondía. Era más fácil hacer un corte limpio. Esa tarde llegó Carlos Rivas. Catalina lo vio salir del ascensor como un huracán en traje de $5,000. Alto como Alejandro, pero más corpulento, con el cabello gris peinado hacia atrás y unos ojos que parecían evaluar todo a su paso. «Señor Rivas». Patricia se apresuró a interceptarlo. «Bienvenido. Soy Patricia Delgado, supervisora de cuentas estratégicas». Carlos la saludó cortésmente, pero siguió caminando hacia la oficina de Alejandro. Catalina pudo escuchar la puerta cerrarse con un golpe seco. Durante la siguiente hora, voces alzadas se filtraron desde la oficina de cristal. Catalina trató de concentrarse en empacar, pero era imposible ignorar la tensión. Finalmente, la puerta se abrió y Alejandro salió con cara de funeral. Carlos lo siguió, visiblemente molesto. «¡Patricia!», gritó Carlos. «Necesito hablar contigo, ahora». Catalina vio cómo Patricia entraba a la oficina irradiando confianza. 20 minutos después, salió con una sonrisa aún más grande. A las 5 de la tarde, Alejandro se acercó al cubículo de Catalina. «¿Podemos hablar?» «Alejandro, ya te dije que... 5 minutos, por favor». Catalina lo siguió a la sala de reuniones pequeña. Alejandro se veía derrotado. «Mi papá no va a cambiar de opinión», dijo sin preámbulos. Se quedó con la versión de Patricia sobre el proyecto de Café Montañas. «¿Qué versión?» «Que tú manipulaste emocionalmente al cliente con historias tristes, que el proyecto no es viable comercialmente, que gastamos recursos en sentimentalismos en lugar de en estrategia real». Catalina sintió rabia. «¿Y tú qué le dijiste?» «La verdad, que eras la mejor estratega que había conocido, que el proyecto iba a revolucionar cómo vendemos café, ¿qué? Que estaba enamorado de ti». Catalina se quedó sin aire. «Alejandro, le dije que no me iba a casar con Isabela, que quería estar contigo. ¿Y qué pasó? Me dio un ultimátum. Me caso con Isabela en 2 meses y me concentro en el negocio, o me quita la empresa. ¿Y qué vas a hacer?» Alejandro la miró con los ojos brillantes. «Voy a elegirte a ti». «No, no vas a hacerlo». Catalina se levantó. «Alejandro, entiende. Yo ya acepté el trabajo en Miami. Mi familia ya tiene el dinero del proyecto inicial. Todo está resuelto». «Nada está resuelto. Te amo, Catalina. Y yo te amo a ti». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas.
Pero a veces el amor no es suficiente. Al día siguiente era viernes, el día de la presentación final a don Ramírez. Catalina había decidido quedarse para terminar el trabajo que había empezado, aunque Patricia fuera a llevarse todo el crédito. La reunión estaba programada para las 10 de la mañana. A las 9, Catalina le entregó a Patricia todas las investigaciones, propuestas creativas y datos de respaldo. Asegúrate de mencionar que el precio justo por quintal debe ser mínimo 800,000 pesos, le dijo, y que el proceso de certificación orgánica toma 6 meses. Sí, sí. Patricia hojeó los papeles distraídamente. Lo tengo todo controlado. Patricia, este proyecto puede cambiar la vida de cientos de familias cafeteras. Por favor, no lo arruines. Catalina, yo llevo 10 años en esta empresa. Sé lo que hago. La presentación fue un desastre. Catalina vio todo desde su cubículo a través de las paredes de cristal. Patricia empezó bien, pero cuando don Ramírez hizo preguntas específicas sobre precios, logística y certificaciones, las respuestas fueron vagas e incorrectas. ¿Usted dice que podemos garantizar entrega en 15 días? Preguntó don Ramírez. ¿Pero cómo si el café se cosecha solo 2 veces al año? Patricia tartamudeó algo sobre optimización de procesos. ¿Y los costos de certificación internacional? Insistió don Ramírez. Eso lo manejaríamos internamente, respondió Patricia claramente perdida. Alejandro intentaba ayudar, pero Carlos lo callaba con miradas asesinas. Don Ramírez se levantó a la media hora. Creo que necesitan revisar mejor su propuesta. Esto no es lo que habíamos acordado. Cuando salió de la sala pasó por el cubículo de Catalina. Señorita Mendoza, ¿usted no iba a estar en la presentación? No, señor Ramírez, ya no trabajo en el proyecto. Qué lástima. La presentación que acabamos de ver no tiene nada que ver con la propuesta original que usted me hizo. Después de que don Ramírez se fuera, Carlos explotó. «Esto es inaceptable», gritó en la sala de juntas. «Perdimos el cliente más importante del año». Patricia trató de defenderse. «Señor Rivas, la propuesta original de Catalina era muy riesgosa. Yo traté de hacer algo más conservador». «¡Más conservador!». Carlos se dirigió hacia donde estaba Catalina. «Tú, ven acá». Catalina se acercó temblando. «Explícame por qué mi empresa acaba de quedar como amateur frente a uno de nuestros mejores clientes». «Señor Rivas, yo ya no... Me importa un carajo si ya no trabajas aquí. Quiero saber qué pasó». Alejandro se interpuso. «Papá, basta. No es culpa de Catalina». «Tú te callas». Carlos se volvió hacia su hijo. «Esto es exactamente de lo que te estaba hablando. Te distraes con...». Miró a Catalina con desprecio. «Con estas cosas y descuidas el negocio». «Estas cosas tienen nombre», respondió Alejandro con voz peligrosamente calmada. «Se llama Catalina Mendoza y es la mejor profesional que has conocido en tu vida. Es una campesina sin educación que te tiene embrujado». El silencio en la oficina era total. Todos habían dejado de fingir que no estaban escuchando. Catalina sintió que algo se rompía dentro de ella. «Tiene razón, señor Rivas», dijo con voz firme. «Soy una campesina, mis papás apenas terminaron primaria. Yo estudié con becas mientras trabajaba vendiendo tintos en la universidad. No tengo la educación de Patricia ni los contactos de su hijo». Carlos la miró con sorpresa. No esperaba que se defendiera. «Pero sí sé una cosa que ustedes no saben», continuó Catalina. «Sé lo que es trabajar por cada peso, sé lo que significa apostarle todo a un sueño, y sé reconocer cuando alguien genuinamente quiere salir adelante versus cuando alguien solo quiere mantener sus privilegios». Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se volvió hacia Carlos. «Su hijo vale 100 veces más que usted, señor Rivas. Y si no se da cuenta, va a perder lo único realmente valioso que tiene». Catalina tomó sus cosas y se fue de Rivera Associates para siempre. Esa noche, Miguel la llamó desde Medellín. «Cata, ¿qué pasó?» «Don Ramírez llamó a papá. Dice que se canceló el proyecto. Hubo complicaciones». «¿Qué tipo de complicaciones?» «Hermana, nosotros ya habíamos hecho planes con esa plata». «Lo sé, Miguel, lo siento». «¿Lo sientes?» «Catalina, el banco nos dio prórroga hasta fin de mes. Si no pagamos, perdemos la finca». Catalina cerró los ojos.
Todo por lo que había trabajado, todo lo que había sacrificado, se estaba desmoronando. Miguel, dame una semana. Voy a arreglar esto. ¿Cómo? No lo sé, pero lo voy a arreglar. Al día siguiente, sábado, Catalina estaba empacando para Miami cuando alguien tocó la puerta de su apartamento. Era Alejandro, pero se veía diferente. Traía jeans y una camiseta, como si hubiera dormido con esa ropa. ¿Qué haces aquí? Renuncié. ¿Qué? Ayer en la tarde. Le dije a mi papá que se quedara con su empresa y con su matrimonio arreglado. Catalina lo dejó pasar, confundida. Alejandro, ¿estás loco? Probablemente. Se sentó en el sofá pequeño. Pero no podía seguir viviendo la vida de otro. ¿Y qué vas a hacer? Empezar de nuevo, montar mi propia consultora, trabajar con clientes que realmente quieran hacer la diferencia. ¿Con qué dinero? Tengo algunos ahorros. Y llamé a don Ramírez. Está dispuesto a trabajar conmigo directamente si tú lideras el proyecto. Catalina se sentó a su lado. Alejandro, yo ya acepté el trabajo en Miami. Lo sé, y no te voy a pedir que no te vayas por mí. Entonces, te voy a pedir que no te vayas por ti, por tu familia, por todas las familias cafeteras que pueden beneficiarse de lo que construiste. Catalina lo miró a los ojos. ¿Y nosotros qué? Nosotros vamos a ser socios. Primero de trabajo, después, ya veremos. Alejandro, tus papás me van a odiar para siempre. Que me odien a mí también, entonces. Ya no es mi problema. Catalina pensó en su familia, en don Ramírez, en todas las familias cafeteras que conocía. ¿En serio crees que podemos hacer que esto funcione? Estoy seguro. Esa noche Catalina llamó a Elena Rivas para declinar la oferta de Miami. Estás cometiendo un error, querida, le dijo Elena con voz helada. Tal vez, respondió Catalina, pero es mi error. El lunes siguiente, Alejandro y Catalina se reunieron en un café pequeño en La Macarena para planear su nueva empresa. ¿Ya tienes nombre?, preguntó ella. Raíces, respondió él, porque nunca debemos olvidar de dónde venimos. Me gusta. Entonces, socios. Catalina le extendió la mano. Socios. Pero ambos sabían que era mucho más que eso. Soasemway capítulo 5. Separation and Self-Discovery. 3 meses después, Catalina estaba de pie en medio del cafetal de su familia, con el sol de Medellín calentándole la espalda y una computadora portátil balanceada precariamente sobre una mesa de plástico. ¿En serio vas a trabajar desde aquí? Miguel se acercó con 2 tazas de café recién hecho. Hermana, no hay ni señal de internet buena. Conseguí un amplificador de señal. Catalina tomó la taza, inhalando el aroma que la había consolado toda la vida. Además, necesito estar aquí para entender realmente el proceso. Los últimos meses habían sido los más difíciles de su vida. Después de declinar la oferta de Miami, había regresado a Medellín para empezar desde cero. Alejandro se había quedado en Bogotá, peleando batallas legales con su padre por los derechos de algunos clientes y enfrentando el rechazo total de su familia. ¿Cómo va Alejandro?, preguntó Miguel como si le leyera el pensamiento. No lo sé. Catalina evitó la mirada de su hermano. No hemos hablado en 2 semanas. ¿Por qué? Pensé que eran socios. Somos socios, pero decidimos que era mejor trabajar por separado un tiempo. La verdad era más complicada. Las llamadas diarias se habían vuelto dolorosas. Alejandro luchando con abogados y deudas en Bogotá, mientras ella trataba de convencer a cooperativas cafeteras de que confiaran en una empresa que apenas existía. Ambos estaban demasiado estresados para sostener una relación, y la presión de ser socios y algo más al mismo tiempo los estaba destruyendo. «Catalina», don Hernando apareció entre los cafetos con su sombrero de paja y botas embarradas. «Ya hablé con don Aurelio de la cooperativa El Porvenir. Dice que sí quiere reunirse contigo, pero que necesita ver resultados antes de comprometerse». «¿Qué tipo de resultados?» «Quiere ver que realmente puedas vender su café a buen precio». «No más promesas». Catalina asintió. Era justo. Durante estos meses había visitado 12 cooperativas diferentes, todas con la misma desconfianza. Demasiados intermediarios les habían prometido cosas que nunca cumplieron. Su teléfono sonó. Era un número desconocido de Estados Unidos. «Catalina Mendoza,
Habla James Morrison de Morrison Coffee Imports en Portland. Encontré su información en línea. Señor Morrison, ¿en qué le puedo ayudar? Estoy buscando café colombiano de origen único, directamente de pequeños productores. ¿Ustedes manejan ese tipo de operación? Catalina sintió que el corazón se le aceleraba. Sí, señor. Trabajamos directamente con cooperativas familiares en Antioquia. Perfecto. Estoy planeando un viaje a Colombia el próximo mes. ¿Podríamos reunirnos? Cuando colgó, Catalina corrió hacia la casa gritando: «¡Papá! ¡Miguel! Tenemos nuestro primer cliente internacional». Esa noche, por primera vez en semanas, le marcó a Alejandro. «Catalina, ¿estás bien?», contestó al primer timbre. «Alejandro, tenemos un cliente de Portland que quiere venir a conocer las fincas». «¿En serio? Eso es increíble. Pero necesito ayuda con los contratos internacionales, los permisos de exportación. Yo me encargo de todo eso desde Bogotá. ¿Cuándo viene?» «En 3 semanas». «Perfecto». «Catalina, esto es justo lo que necesitábamos. ¿Cómo van las cosas por allá?» «Duro, pero bien. Conseguí una oficina pequeña en Chapinero. Ya tengo 3 clientes locales. Y rompí definitivamente con Isabela». «¿Cómo se lo tomó?» «Mejor de lo esperado. Creo que ella tampoco quería casarse conmigo. Sus papás están furiosos, pero eso es problema de ellos. ¿Y tu familia?» «Siguen sin hablarme». Pero Carlos montó en cólera cuando se enteró de que me llevé a 2 clientes importantes. «Aparentemente está perdiendo dinero sin mi trabajo. Lo siento». «No lo sientes. Fue mi decisión». Se quedaron callados por un momento, escuchando la distancia entre ellos. «Catalina, ¿cómo estamos nosotros?» «No lo sé, Alejandro. Estamos construyendo algo importante, pero a veces siento que nos estamos perdiendo en el proceso». «¿Quieres que vaya para la reunión con el cliente?» «Sí, pero solo como socio de negocio». «Entendido». 3 semanas después, James Morrison resultó ser exactamente lo que Catalina había esperado. Un hombre de unos 40 años, con barba hipster y pasión genuina por el café de especialidad. «Este es exactamente el tipo de operación que busco», le dijo a Catalina después de recorrer 4 fincas diferentes. «Calidad excelente. Procesos tradicionales, familias comprometidas». Alejandro había llegado la noche anterior, manteniéndose profesional pero distante. Catalina notó que había perdido peso y que tenía ojeras. «¿Qué volumen están buscando?», preguntó Alejandro durante la reunión en la cooperativa. «Para empezar, 2 contenedores al mes. Aproximadamente 36 toneladas. Don Aurelio, el presidente de la cooperativa, casi se ahoga con su café. ¿36 toneladas mensuales? Joven, eso es más de lo que vendemos en 6 meses. Por eso necesitamos trabajar con varias cooperativas», explicó Catalina, «y necesitamos garantizar procesos estandarizados». «¿Y el precio?», preguntó tímidamente don Aurelio. $3.50 por libra FOB Buenaventura», respondió Morrison. «Aproximadamente 8,000 pesos por libra». El silencio fue total. El precio del café en el mercado nacional estaba a 4,000 pesos por libra. «Señor Morrison», dijo don Aurelio finalmente, «¿cuándo empezamos?» Esa noche, después de que Morrison se fue para Medellín, Catalina y Alejandro se quedaron en la finca organizando los detalles logísticos. «No puedo creer que lo logramos», dijo Catalina, revisando los números por 10ª vez. «Tú lo lograste», corrigió Alejandro. «Yo solo ayudé con el papeleo». «Alejandro, esto es de los 2». «¿De verdad?». Catalina lo miró. Estaban sentados en el portal de la casa como aquella primera noche hace meses, pero todo se sentía diferente. «¿Qué pasa?», preguntó ella. «Nada. Es solo que a veces siento que estamos siendo socios porque no sabemos cómo ser otra cosa». «¿Tú quieres ser otra cosa?». «Quiero ser lo que tú quieras que seamos». Catalina se levantó y caminó hacia la baranda. «Alejandro, estoy asustada». «¿De qué?». «De que esto funcione demasiado bien, de que nos hagamos ricos y nos olvidemos de por qué empezamos. Eso no va a pasar». «¿Cómo lo sabes?». «Porque tú no me lo vas a permitir». Catalina sonrió por primera vez en semanas. «¿Sabes qué es lo más loco de todo esto?». «¿Qué?». «Que empezamos queriendo cambiar el café colombiano y terminamos cambiándonos a nosotros mismos. ¿Eso es malo?». «No lo sé». «¿Tú eres feliz?».
Alejandro se acercó a ella. Soy más feliz de lo que he sido en mi vida, pero también más asustado. ¿De qué tienes miedo? De no ser suficiente para ti, de no poder darte la vida que mereces. Alejandro, yo no necesito una vida lujosa. Lo sé, pero necesitas estabilidad y seguridad, y que tu familia no tenga que preocuparse por dinero nunca más. ¿Y tú necesitas qué? Necesito saber que todo esto vale la pena, que no perdí a mi familia por nada. Catalina lo tomó de la mano. Vale la pena. ¿Y tu familia? Tal vez algún día entiendan. ¿Y nosotros cuándo vamos a entender nosotros? Cuando dejemos de tener tanto miedo. 2 días después, Alejandro regresó a Bogotá con un contrato firmado y una lista de tareas que los mantendría ocupados durante meses. Catalina se quedó en Medellín, coordinando con las cooperativas y supervisando los primeros envíos. El trabajo era agotador pero gratificante. Por primera vez en su vida, Catalina sentía que estaba haciendo exactamente lo que tenía que hacer. Hermana, Miguel la encontró una tarde trabajando hasta tarde en la computadora. ¿Te puedo preguntar algo? Claro. ¿Tú crees que papá se siente orgulloso? Catalina levantó la vista de los números de exportación. ¿Orgulloso de qué? De que su hija esté cambiando la vida de tantas familias cafeteras. ¿Por qué no le preguntas a él? Porque ya se lo pregunté. Dice que siempre supo que ibas a hacer algo grande. Que desde pequeña eras diferente. ¿Diferente cómo? Dice que eras la única que nunca se conformaba, que siempre querías saber por qué las cosas eran como eran y cómo se podían cambiar. Esa noche, Catalina llamó a Alejandro para contarle sobre la conversación con Miguel. ¿Sabes qué es lo más raro?, le dijo. Por primera vez me siento en paz conmigo misma. A pesar de todo el estrés, tal vez por el estrés, es diferente cuando trabajas por algo en lo que realmente crees. Lo sé, ayer cerré mi segundo contrato grande. Una empresa de cosméticos naturales que quiere trabajar solo con ingredientes de comercio justo. ¿Y cómo te sientes? Como si finalmente entendiera para qué sirvo. Alejandro, ¿sí? ¿Crees que podemos hacer que esto funcione? Nosotros, quiero decir, como socios o como todo, como socios, como lo que seamos. Catalina, yo no quiero presionarte. No me estás presionando. Te estoy diciendo que estoy lista para intentarlo de verdad. ¿Estás segura? Nunca he estado más segura de nada en mi vida. 6 meses después, la empresa Raíces había crecido a 8 empleados y trabajaba con 15 cooperativas diferentes. Catalina había logrado algo que parecía imposible: crear un puente real entre pequeños productores y mercados internacionales. Pero el éxito tenía su precio. Catalina trabajaba 14 horas al día, viajaba constantemente entre fincas y apenas tenía tiempo para ella misma. «Cata, necesitas unas vacaciones», le dijo doña Esperanza una mañana, viéndola revisar emails mientras desayunaba. «Estás muy flaca y tienes ojeras». «Mamá, estoy bien. Es solo que hay mucho trabajo». «¿Y Alejandro? Hace un mes que no viene. Está ocupado con los clientes de Bogotá». La verdad era que Alejandro y ella habían caído en un patrón peligroso. Hablaban todos los días sobre trabajo, pero muy poco sobre ellos. Cuando se veían, estaban demasiado cansados para conversaciones profundas. Un viernes por la noche, después de una semana particularmente difícil, Catalina decidió hacer algo espontáneo. Tomó un vuelo a Bogotá sin avisarle a Alejandro. Cuando llegó a su oficina en Chapinero, encontró las luces encendidas aunque eran las 10 de la noche. «¿Catalina?» Alejandro levantó la vista de su computadora, sorprendido. «¿Qué haces aquí?» «Vine a secuestrarte». «¿Cómo?» «Vamos a hacer algo que no tenga que ver con café, exportaciones o cooperativas. Ahora mismo». Alejandro miró la pantalla llena de hojas de cálculo. «Catalina, tengo que terminar esto». «No, no tienes que terminarlo. Lo que tienes que hacer es recordar por qué empezamos todo esto». «¿Y por qué empezamos?» «Porque queríamos construir algo juntos». Alejandro cerró la computadora. «¿Qué tienes en mente?» «Una cita de verdad, sin hablar de trabajo». «¿A las 10 de la noche?» «Los mejores planes empiezan después de las 10». Terminaron en una salsa pequeña en la zona rosa, bailando hasta las 2 de la madrugada. Catalina no sabía que Alejandro sabía bailar salsa,
y él se sorprendió de que ella conociera tantas canciones de Héctor Lavoe. ¿Dónde aprendiste a bailar así?, le preguntó ella, mientras él la hacía girar perfectamente al ritmo de la música. Luis, mi chofer, me enseñó durante los almuerzos. Decía que ningún hombre colombiano podía no saber bailar salsa. Tienes un chofer muy sabio. Tengo una socia muy sabia que me recuerda lo que es importante. Cuando finalmente se fueron del lugar, caminaron por las calles vacías de Bogotá tomados de la mano. ¿Sabes qué?, dijo Catalina. Esta es la primera vez en meses que me siento como yo misma. ¿Y quién eres tú cuando no eres la CEO de Raíces? Soy la niña que soñaba con cambiar el mundo desde una finca en Medellín. ¿Y lo lograste? Estoy empezando. Se detuvieron frente al apartamento de Alejandro. ¿Quieres subir?, preguntó él. Solo a hablar. Solo a hablar, confirmó ella. Pero cuando se besaron en el ascensor, ambos supieron que ya no había vuelta atrás. Capítulo 6. Partnership and New Beginnings. 8 meses después, Catalina estaba parada en el aeropuerto de Medellín esperando a Alejandro, pero esta vez todo era diferente. Ya no eran solo socios pretendiendo que no había nada más entre ellos. Tampoco eran una pareja tratando de mezclar amor y negocios sin saber cómo. Eran algo nuevo, un equipo real. Cata. Alejandro salió de la zona de equipajes con una sonrisa enorme y una maleta más grande de lo normal. ¿Por qué traes tanta ropa?, preguntó ella abrazándolo. Solo te quedas una semana. Bueno, sobre eso tenemos que hablar. Durante el viaje hacia la finca, Alejandro le contó las noticias. Raíces Bogotá se mudó. Conseguí una oficina en un coworking en Chapinero, donde hay otras empresas sociales. Es más barato y el ambiente es increíble. Eso suena bien. Y contraté a Carolina, ¿te acuerdas de ella? Era compañera mía en la universidad. Es abogada especializada en comercio internacional. Alejandro, eso es genial, pero... Y vendí el apartamento. Catalina frenó el carro de golpe. ¿Qué hiciste qué? Era demasiado grande para mí solo, y demasiado caro para lo que realmente necesito. ¿Dónde vas a vivir? Esa es la conversación que tenemos que tener. Catalina entendió inmediatamente. Alejandro Rivas, no me digas que estás pensando en mudarte a Medellín. ¿Por qué no? El negocio está funcionando. Tenemos clientes estables. Y la verdad, estoy cansado de manejar todo desde Bogotá. Pero tu vida está allá. Tus amigos, tu trabajo. Mi vida está donde tú estés, la interrumpió. Y mi trabajo está aquí, con las cooperativas. Catalina siguió manejando en silencio, procesando la información. ¿Ya tomaste la decisión? No. La quiero tomar contigo. Cuando llegaron a la finca, don Hernando los estaba esperando con noticias propias. Catalina, mija, ¿te acuerdas de don Ricardo de la cooperativa El Futuro? Claro, papá. ¿Qué pasó con él? Quiere que vayas a hablar con su hijo. Estudió administración en Medellín y quiere montar algo parecido a lo tuyo, pero con cacao. ¿Cacao? Al parecer tienen un cliente en Alemania que está interesado en chocolate de origen. Alejandro y Catalina se miraron. ¿Estás pensando lo mismo que yo?, preguntó ella. Diversificación, respondió él. Café, cacao, tal vez frutas tropicales. Una plataforma completa de comercio justo. Esa noche, sentados en el portal de la casa como tantas veces antes, hicieron planes. Si nos expandimos a otros productos, necesitamos más capital, dijo Catalina revisando números en su computadora. Tengo una idea para eso. Alejandro se veía nervioso. Pero no sé si te va a gustar. Cuéntame. James Morrison quiere invertir en Raíces, no como cliente, sino como socio. ¿En serio? Dice que lo que hemos construido es exactamente lo que el mercado estadounidense necesita. Está dispuesto a poner $200,000 por un 20% de la empresa. Catalina dejó de escribir. Eso significaría que Raíces vale $1 millón, aproximadamente. Alejandro, hace un año yo ganaba 3 millones de pesos al mes, y yo estaba atrapado en una empresa que odiaba, comprometido con una mujer que no amaba. ¿No te da miedo que todo esto cambie demasiado rápido? Me da más miedo quedarme estancado. 3 días después, don Ricardo llevó a su hijo Sebastián a conocer a Catalina. Sebastián tenía 24 años, acababa de graduarse
y tenía la misma pasión en los ojos que Catalina había tenido cuando empezó. «Señorita Catalina, he estudiado todo lo que han hecho con el café», le dijo. «Mi tesis de grado fue sobre comercio justo en productos agrícolas colombianos. ¿Y qué propones para el cacao? Lo mismo que ustedes hicieron, pero mejor». Sebastián sacó una presentación impecable. «Tengo contactos con 10 familias productoras de cacao fino en el Chocó, y ya hablé con 3 chocolaterías artesanales en Europa». Alejandro estaba impresionado. «¿Cuánto capital necesitas para empezar?» 50 millones de pesos para el primer año. Certificaciones, transporte, muestras, marketing inicial. «¿Y qué quieres de nosotros?», preguntó Catalina. «Quiero trabajar con ustedes. Usar su plataforma, su experiencia, su red de contactos. A cambio, les ofrezco el 30% del negocio del cacao». Catalina miró a Alejandro. Sin hablar, ambos sabían que era una oportunidad increíble. «Sebastián», dijo Catalina finalmente, «bienvenido a Raíces». 2 semanas después, James Morrison llegó a Medellín para firmar el acuerdo de inversión, pero trajo una sorpresa. «Catalina, Alejandro, quiero presentarles a mi socia, Sara Chen. Maneja la parte de marketing digital de nuestra operación». Sara era una mujer asiático-americana de unos 30 años, con una energía contagiosa y ideas revolucionarias. «Lo que ustedes han construido es increíble», les dijo durante la reunión, «pero necesitan contar mejor su historia. El mundo necesita saber que Raíces existe». «¿Qué propones?», preguntó Alejandro. «Una campaña digital completa. Videos documentales sobre las familias productoras, presencia en redes sociales, partnership con influencers que realmente se preocupen por el comercio justo». «Eso suena caro», dijo Catalina. «Por eso estamos invirtiendo. Sara va a venir a trabajar con ustedes durante 6 meses para establecer la estrategia». Catalina sintió vértigo. Todo estaba creciendo tan rápido. «¿Puedo hacer una pregunta?», dijo. «¿Por qué nosotros? Hay muchas empresas de comercio justo». James y Sara se miraron. «Porque ustedes son reales», respondió Sara. «No son una multinacional tratando de parecer ética. Son 2 personas que arriesgaron todo por algo en lo que creen. Y porque sus números funcionan», agregó James. «En un año han creado relaciones comerciales que otras empresas tardan 5 años en construir». Esa noche, después de que los inversionistas se fueron a su hotel, Catalina y Alejandro caminaron por el pueblo en silencio. «¿Estás bien?», preguntó él finalmente. «No lo sé. Todo esto se siente muy grande». «¿Demasiado grande?». «No sé si estoy lista para ser la cara de una empresa internacional». Alejandro se detuvo y la tomó de las manos. «Catalina, ¿te acuerdas de la noche en la terraza del hotel cuando Patricia te humilló?». «Claro. ¿Te acuerdas de lo que te dije? Que mi acento era mi superpoder. No solo tu acento, tu autenticidad». Eso es lo que James y Sara vieron. Lo mismo que yo vi esa noche. ¿Y si cambio? ¿Y si el éxito me vuelve diferente? «Imposible». «¿Cómo lo sabes?». «Porque mira dónde estamos. Tienes una oferta de inversión de $1 millón y tu mayor preocupación es si vas a defraudar a las familias cafeteras». Catalina sonrió por primera vez en días. «¿Sabes qué es lo más loco?». «¿Qué?». «Que empezó con una humillación en una fiesta corporativa y ahora estamos construyendo algo que puede cambiar la vida de miles de personas». «¿Entonces vamos a hacerlo?». «Vamos a hacerlo». 3 meses después, Raíces tenía oficinas en Medellín y Bogotá, 12 empleados, y contratos con cooperativas en 5 departamentos diferentes. Alejandro se había mudado definitivamente a Medellín, compartiendo un apartamento pequeño, pero cómodo con Catalina en el poblado. «¿Sabes qué es lo más raro de todo esto?», le dijo Catalina una mañana, mientras desayunaban en el balcón con vista a las montañas. «¿Qué?». «Que por fin siento que estoy en casa. Aquí en Medellín, aquí contigo, haciendo esto que hacemos». Alejandro sonrió. «Aunque sea complicado y estresante, y a veces no durmamos en toda la noche, especialmente por eso». El teléfono de Catalina sonó. Era Miguel. «Cata, puedes venir a la finca. Hay alguien aquí que quiere conocerte». «¿Quién?». «No me va a creer». 1 hora después, Catalina y Alejandro llegaron a la finca para encontrar a Carlos Rivas, sentado en el portal con don Hernando,
tomando café y hablando como viejos amigos. «Papá». Alejandro no podía creer lo que veía. «¿Qué haces aquí?» Carlos se levantó lentamente. Se veía mayor, más cansado. «Vine a conocer la empresa que me quitó a mi mejor empleado, papá, y a conocer a la mujer que logró que mi hijo fuera feliz por primera vez en su vida». Catalina no sabía qué decir. «Señor Rivas, yo... Catalina, ¿puedo hablar contigo? A solas». Alejandro iba a protestar, pero Catalina lo tranquilizó con una mirada. Caminaron hacia los cafetales en silencio. Finalmente, Carlos habló. «Te debo una disculpa». «No me debe nada, señor Rivas». «Te debo una disculpa», repitió. «Y una explicación». Se detuvieron bajo la sombra de un árbol de plátano. Cuando llegamos a Colombia, Alejandro tenía 12 años. No hablaba como los otros niños, no entendía las bromas. Los compañeros se burlaban de él. Catalina escuchó sin interrumpir. «Yo decidí que la única manera de protegerlo era hacerlo encajar perfectamente, que fuera más colombiano que los colombianos, que nadie pudiera burlarse de él otra vez. Entiendo, pero me pasé de protector a controlador y cuando apareciste tú, cuando vi que él era genuinamente feliz por primera vez, me dio pánico. ¿Por qué? Porque significaba que todo lo que yo había construido para protegerlo era innecesario, que él no necesitaba ser perfecto para ser amado». Carlos se quitó el sombrero y se pasó la mano por el cabello gris. «Perdí a mi hijo por tratar de controlarlo. Y casi perdí la oportunidad de conocer a la mujer que lo hizo feliz. Señor Rivas». «Carlos, por favor». «Carlos, Alejandro lo ama mucho. Está sufriendo por no tener contacto con usted». «Lo sé. Por eso estoy aquí». Regresaron al portal donde Alejandro esperaba ansioso. «Hijo», dijo Carlos, «¿me perdonas por ser un viejo terco?» Alejandro abrazó a su padre por primera vez en casi un año. «Papá, siempre». Esa noche, Carlos se quedó a cenar con toda la familia Mendoza. Doña Esperanza lo trató como a un hijo más, sirviéndole bandeja paisa hasta que no pudo comer más. «Carlos», le dijo don Hernando, «su hijo es un buen hombre, y mi hija es una buena mujer. Van a hacer grandes cosas juntos». «Ya las están haciendo», respondió Carlos, mirando a Alejandro y Catalina con orgullo. Antes de irse al hotel, Carlos le pidió a Alejandro que lo acompañara a caminar. «Hijo, quiero hacerte una propuesta». «¿Cuál?» «Rivera & Associates está perdiendo clientes. Patricia renunció el mes pasado. Necesito ayuda». «Papá, yo ya tengo mi empresa». «Lo sé, no te estoy pidiendo que regreses. Te estoy pidiendo que consideremos una alianza estratégica». Alejandro se detuvo. «¿Cómo así?» «Raíces maneja el comercio internacional y los productos agrícolas. Rivera & Associates maneja marketing y publicidad tradicional. Podríamos complementarnos perfectamente». «¿Y tú estarías dispuesto a trabajar con Catalina?» «Hijo, después de ver lo que han construido, estaría honrado de trabajar con ella». Al día siguiente, los cuatro se reunieron para discutir la propuesta. Carlos había traído un plan detallado. «La idea es simple», explicó. «Rivera & Associates tiene la infraestructura y los contactos corporativos. Raíces tiene la autenticidad y la conexión con los productores. Juntos podríamos manejar campañas completas de responsabilidad social para grandes empresas». «¿Y cómo funcionaría la estructura?», preguntó Catalina. «2 empresas independientes, pero con proyectos conjuntos. Ustedes mantienen el control total de Raíces». Alejandro miró a Catalina. «¿Qué piensas?» «Pienso que podríamos llegar a muchas más familias productoras», respondió ella, «pero con una condición». «¿Cuál?», preguntó Carlos. «Que trabajemos solo con empresas que realmente quieran hacer un cambio. Nada de greenwashing o campañas de imagen sin sustancia». Carlos sonrió. «Eso me parece perfecto. ¿Tenemos un trato?». 6 meses después, la alianza había resultado mejor de lo esperado. Raíces había triplicado su número de cooperativas aliadas, y Rivera & Associates había recuperado su prestigio trabajando en campañas con propósito real. Catalina estaba en la oficina de Medellín, preparando una presentación para un cliente nuevo, cuando Alejandro entró con una sonrisa misteriosa. «¿Qué tienes?», preguntó ella. «Una sorpresa». «Alejandro, estoy ocupada. Es una sorpresa relacionada con trabajo».
¿Qué tipo de sorpresa? ¿Te acuerdas de Patricia? ¿Cómo olvidarla? Acaba de llamar a Carlos, quiere reunirse contigo. Catalina levantó la vista del computador. ¿Conmigo? ¿Para qué? Para pedirte trabajo. Catalina se recostó en la silla procesando la información. ¿Patricia Delgado quiere trabajar para mí? Aparentemente, después de renunciar a Rivera & Associates, no ha podido conseguir otro trabajo. Nadie quiere contratarla. ¿Y qué le dijiste? Que era decisión tuya. Catalina pensó por un momento. ¿Sabes qué? Dile que venga. Pero no para pedirle trabajo, para algo mejor. ¿Qué tienes en mente? Voy a ofrecerle que maneje el área de recursos humanos de Raíces. ¿Estás loca? Patricia te odia. No me odia. Me tenía miedo. Hay una diferencia. Una semana después, Patricia llegó a las oficinas de Raíces en Medellín. Se veía nerviosa y más humilde de lo que Catalina la había visto jamás. «Catalina, gracias por recibirme», dijo sin su arrogancia habitual. «Siéntate, Patricia. ¿Quieres café? Por favor». Catalina le sirvió café de la cooperativa El Porvenir en una de las tazas de barro que don Aurelio les había regalado. «Está delicioso», admitió Patricia. «Catalina, yo quiero disculparme». «¿Por qué?» «Por todo. Por cómo te traté, por sabotear tu trabajo, por ser una perra contigo. Patricia, eso ya pasó». «No, no pasó. Tú construiste algo increíble y yo traté de destruirlo por pura envidia». Catalina la estudió. Patricia se veía genuinamente arrepentida. «¿Qué has estado haciendo estos meses?» «Buscando trabajo y reflexionando mucho». «Catalina, me di cuenta de que pasé 10 años en Rivera & Associates sin hacer nada realmente importante, sin contribuir a nada que valiera la pena. ¿Y qué quieres hacer ahora?» «Quiero trabajar en algo que importe, como lo que ustedes están haciendo». Catalina tomó una decisión que Alejandro no iba a entender. «Patricia, no te voy a dar trabajo». «Entiendo. Te voy a dar algo mejor. Te voy a ayudar a montar tu propia empresa». «¿Qué?» «Necesitamos a alguien que maneje recursos humanos para todas las cooperativas con las que trabajamos. Capacitación, certificaciones, desarrollo de liderazgo. Es un nicho que nadie está atendiendo bien». Patricia la miró con los ojos brillantes. «¿En serio harías eso por mí?» «Lo haría por las familias productoras, pero también porque creo que mereces una segunda oportunidad». «¿Y cómo funcionaría?» «Raíces te daría el capital inicial y tú manejarías la operación. Después de 2 años, sería completamente tuya». Patricia empezó a llorar. «Catalina, yo no merezco». «Sí mereces. Todos merecemos la oportunidad de ser mejores de lo que fuimos». Cuando Patricia se fue, Alejandro entró a la oficina moviendo la cabeza. «¿En serio le vas a dar dinero a Patricia? ¿Te parece mala idea?» «Me parece muy arriesgado. Todo lo que hemos hecho ha sido arriesgado. Pero Patricia es inteligente y tiene experiencia. Solo necesita una oportunidad de hacer algo con propósito. Y si nos traiciona otra vez, no lo va a hacer. ¿Cómo lo sabes? Porque ahora tiene algo que perder, y porque yo voy a estar vigilando». Alejandro sonrió y la abrazó por detrás. «¿Sabes por qué te amo?» «¿Por qué?» «Porque siempre ves lo mejor en la gente, incluso cuando no se lo merecen. Especialmente cuando no se lo merecen». Esa noche, mientras cenaban en su apartamento de El Poblado, Alejandro le hizo una pregunta que había estado evitando durante meses. «Catalina, ¿tú quieres casarte conmigo?» Ella casi se ahoga con el vino. «¿Perdón?» «No ahora mismo, pero algún día. ¿Quieres casarte conmigo algún día?» Catalina lo miró por un largo momento. «¿Me lo estás preguntando porque crees que es lo que toca hacer?» «Te lo estoy preguntando porque no me imagino un futuro sin ti. Ni siquiera si todo esto se vuelve más complicado». «Especialmente si se vuelve más complicado», Catalina sonrió. «Pregúntamelo en 1 año». «¿Por qué en 1 año?» «Porque quiero estar segura de que me amas por quien soy, no por lo que hemos construido juntos». «Catalina, yo te amaba antes de que existiera Raíces. Lo sé, pero quiero estar segura de que lo que sentimos va a sobrevivir al éxito. ¿Y si el éxito nos cambia? Entonces nos cambiaremos juntos». Al día siguiente, Catalina recibió una llamada que no esperaba. «Catalina Mendoza, habla Elena Rivas». «Señora Rivas, ¿cómo está?»
Muy bien, querida, y muy orgullosa. ¿Orgullosa? De lo que has logrado. Carlos me ha contado todo, y quería invitarte a almorzar. Señora Rivas, no es necesario. Elena, por favor. Y sí es necesario. Tengo algo importante que decirte. Se reunieron en el mismo restaurante, donde Elena le había ofrecido el trabajo en Miami 2 años antes, pero esta vez todo era diferente. Catalina, vine a pedirte disculpas y a darte las gracias. ¿Las gracias por qué? Por salvar a mi hijo. Elena, yo no salvé a nadie. Claro que sí. Alejandro estaba perdido antes de conocerte. Tenía todo lo que el dinero puede comprar, pero no tenía propósito. Elena sacó una cajita pequeña del bolso. Esto era de mi madre. Se lo prometí a la mujer que hiciera feliz a Alejandro. Catalina abrió la caja. Era un anillo sencillo pero hermoso, con una esmeralda pequeña rodeada de diamantes. Elena, esto es demasiado. Es tuyo cuando estén listos. Catalina cerró la caja con manos temblorosas. ¿Cómo sabe que vamos a estar listos? Porque ya lo están. Solo les falta darse cuenta. Esa noche, Catalina le contó a Alejandro sobre el almuerzo con su madre. ¿Te dio el anillo de la abuela?, preguntó él sorprendido. ¿Conocías el anillo? Claro. Lleva años diciendo que era para mi futura esposa, pero nunca se lo quiso dar a Isabela. ¿Por qué no? Porque sabía que Isabela no era la indicada. Catalina le mostró el anillo. Es hermoso. Como tú. Alejandro, no me digas nada todavía, solo guárdalo para cuando estés lista. 3 meses después, Raíces había expandido sus operaciones a Ecuador y Perú. James Morrison había duplicado su inversión y Sarah Chen se había quedado permanentemente para manejar toda la estrategia digital. La empresa empleaba ahora a 40 personas directamente y trabajaba con más de 100 familias productoras. Catalina aparecía regularmente en revistas de negocios y había sido invitada a hablar en conferencias internacionales. Pero lo que más la enorgullecía era algo que nadie veía en los periódicos, las cartas que recibía de las familias productoras. «Mira esto», le dijo a Alejandro una tarde mostrándole una carta escrita a mano. «¿De quién es?» «De doña Carmen, de la cooperativa El Futuro. Dice que su hijo pudo terminar el bachillerato gracias al dinero extra que ganan con Raíces. ¿Y esto?» «De don José en Huila. Dice que por primera vez en 20 años no tiene que preocuparse por cómo va a pagar los medicamentos de su esposa». Alejandro abrazó a Catalina por detrás. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto? ¿Qué? Que empezó con una conversación bajo la lluvia, y una taza de chocolate santafereño, y una mujer valiente que no se dejó humillar. Catalina se volteó en sus brazos. ¿Sabes qué? Ya estoy lista. ¿Lista para qué? Para responderte esa pregunta que me hiciste hace un año. ¿Cuál pregunta? Catalina sonrió. Sí, Alejandro Rivas. Sí, me quiero casar contigo. Epílogo. 1 año después de la boda, durante la época de cosecha de café en la finca Los Recuerdos, Catalina Rivas, aún se estaba acostumbrando al apellido, estaba sentada en el portal de la casa familiar, con su computadora portátil balanceada sobre las piernas y una taza de café humeante a su lado. ¿Otra videoconferencia con Europa?, preguntó Alejandro, acercándose con las botas embarradas y una canasta llena de café recién recolectado. Con Alemania. Sebastián consiguió otro cliente para el cacao orgánico. Catalina cerró la computadora. Pero ya terminé. Hoy es sábado de cosecha familiar. Se levantó y se puso las botas de caucho que ahora siempre tenía en la finca. Alejandro ya no parecía el ejecutivo en traje de hace 3 años. El sol había oscurecido su piel, tenía callos en las manos y conocía la diferencia entre un grano maduro y uno verde mejor que muchos caficultores. «¿Cómo vamos con la meta de hoy?», preguntó Catalina dirigiéndose hacia los cafetales. «Miguel dice que si seguimos así, terminamos antes del almuerzo», respondió don Hernando, que a los 65 años seguía siendo el que más café recolectaba. «Pero eso es porque tenemos mano de obra gratis de Bogotá». Carlos Rivas se rió desde una planta cercana. El ex-CEO de Rivera & Associates ahora pasaba un fin de semana al mes en la finca, supervisando la operación, como le gustaba decir. En realidad,
Venía porque había descubierto que le encantaba el trabajo físico después de décadas detrás de un escritorio. «Carlos, usted está haciendo trampa», le gritó doña Esperanza desde la cocina. «Está recolectando los verdes también». «Es que no veo la diferencia», respondió Carlos, provocando risas de toda la familia. La escena era imposible de imaginar 3 años atrás. Carlos Rivas, Elena Rivas, los padres de Catalina, Miguel y su nueva novia Andrea, una ingeniera agrónoma que había llegado a asesorar sobre técnicas de cultivo orgánico y se había quedado por Miguel, Sebastián con actualizaciones sobre el negocio del cacao, y Patricia que había llegado temprano para discutir los nuevos programas de capacitación para líderes comunitarios. «¿Sabes qué es lo más loco de todo esto?», le murmuró Alejandro a Catalina mientras recolectaban lado a lado. «¿Qué? Que mi papá está más feliz aquí en la montaña que cuando manejaba una empresa en Bogotá. ¿Y tú eres más feliz? Pregúntame eso en 10 años. Te lo voy a preguntar todos los días durante 10 años. Perfecto. Al mediodía todos se reunieron en la casa para el almuerzo tradicional de sábado, sancocho paisa, arepas recién hechas y café de la finca. Elena había aprendido a cocinar platos colombianos para entender mejor el negocio familiar, decía, y doña Esperanza había desarrollado un cariño genuino por su consuegra venezolana. «Bueno», dijo don Hernando, levantando su taza de café, «es hora del informe semanal». Se había vuelto tradición que cada sábado de cosecha alguien diera un reporte de cómo iba el imperio cafetero, como lo llamaba Miguel en broma. «Raíces Colombia exportó 80 toneladas este mes», reportó Catalina. «Tenemos lista de espera de 6 meses para nuevos productores». «Raíces Ecuador va por buen camino», agregó Sebastián conectado por videollamada desde Quito, «y el proyecto de cacao ya tiene 5 cooperativas certificadas». Rivera & Associates cerró 3 contratos nuevos de responsabilidad social corporativa, reportó Carlos. «Empresas que quieren trabajar con raíces para campañas auténticas. Y mi empresa de recursos humanos rurales ya tiene contratos en 4 departamentos», dijo Patricia sonriendo. «¿Quién iba a decir que iba a terminar enseñando liderazgo en veredas?» «¿Y el proyecto nuevo?», preguntó Elena. Catalina y Alejandro se miraron. Habían estado trabajando en algo especial durante meses. «Bueno», dijo Catalina, «ya es oficial. La Universidad Nacional nos aprobó el diplomado en Comercio Justo y Desarrollo Rural». «¿Qué significa eso?», preguntó Miguel. «Que jóvenes de comunidades rurales van a poder estudiar técnicas modernas de comercialización sin tener que irse a las ciudades», explicó Alejandro. «Van a aprender directamente en las fincas. Que el primer grupo empieza en enero», agregó Catalina. 20 estudiantes de 5 departamentos diferentes. Don Hernando se limpió una lágrima que nadie comentó. «¿Y eso también lo van a manejar desde aquí?», preguntó doña Esperanza. «Desde aquí y desde Bogotá», respondió Alejandro. «Catalina va a dar clases 2 días a la semana en la universidad, y yo voy a manejar la parte práctica en las fincas». «¿No les da miedo que sea demasiado?», preguntó Elena. «Ya manejan tantas cosas». Catalina y Alejandro habían tenido esa conversación muchas veces. El éxito de Raíces había traído oportunidades que nunca imaginaron, pero también presiones constantes. «Nos da miedo quedarnos pequeños», admitió Catalina. «Hay tantas familias que podríamos estar ayudando. Pero también nos da miedo crecer tan rápido que perdamos el control de la calidad», agregó Alejandro. «Por eso decidimos que el crecimiento tiene que ser intencional», explicó Catalina. «No vamos a expandirnos solo porque podemos, solo cuando tengamos la certeza de que podemos hacerlo bien». «¿Y cuándo van a tener hijos?», preguntó doña Esperanza, con la sutileza característica de las madres colombianas. «Mamá», protestó Catalina. «¿Qué? Es una pregunta válida, ya llevan 1 año casados», Elena se rió. «Esperanza, déjalos. Cuando estén listos estarán listos». «Además», agregó Carlos, «primero tienen que terminar de criar esta empresa». Durante la tarde, mientras los demás descansaban o jugaban cartas, Catalina y Alejandro caminaron hasta la parte más alta de la finca, donde tenían una vista panorámica del valle de Aburrá. «¿Te arrepientes de algo?», preguntó Catalina sentándose en una piedra. «¿De qué me podría arrepentir? De haber renunciado a la empresa de tu papá, de haberte peleado con tu familia,
de haberte casado con una campesina. Catalina Rivas, nunca más digas esa palabra como si fuera un insulto. ¿Cuál palabra? Campesina. Eres una campesina que construyó una empresa internacional. Eres una campesina que está cambiando la vida de miles de familias. Eres una campesina que me enseñó que el éxito real no se mide en dinero. Entonces, ¿no te arrepientes? Me arrepiento de una sola cosa. ¿Cuál? De haber tardado tanto en besarte esa primera noche bajo la lluvia. Catalina se rió. ¿Sabes qué me da miedo a veces? ¿Qué? Que todo esto sea demasiado perfecto. Que algo malo tenga que pasar para equilibrar la balanza. Catalina, todavía hay días en que trabajamos 14 horas seguidas. Todavía tenemos que lidiar con burócratas corruptos, clima impredecible y fluctuaciones del mercado. Patricia tuvo que despedir a 2 empleados el mes pasado porque no estaban cumpliendo con las comunidades. ¿Tu punto es? Mi punto es que la vida no es perfecta. Nosotros no somos perfectos, pero estamos enfrentando los problemas juntos y estamos construyendo algo que vale la pena. ¿Y si nos equivocamos? ¿Y si tomamos una decisión que arruina todo? Entonces nos equivocaremos juntos y aprenderemos y construiremos algo mejor. Se quedaron callados por un momento, viendo las luces de Medellín que empezaban a encenderse en el valle. Alejandro, ¿tú crees que nuestros hijos van a entender por qué hicimos todo esto? ¿Ya estás pensando en hijos? Estoy pensando en el futuro. ¿En qué tipo de mundo les vamos a dejar? Les vamos a dejar un mundo donde las familias rurales tienen más oportunidades, donde el trabajo honesto se paga justamente, donde una niña de una finca cafetera puede construir una empresa internacional sin perder su identidad. ¿Y si no es suficiente? Entonces nuestros hijos van a continuar el trabajo y van a hacer cosas que nosotros no pudimos imaginar. Catalina se acurrucó contra el hombro de Alejandro. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de todo esto? ¿Qué? Que no se siente como si hubiéramos llegado a algún lado. Se siente como si estuviéramos empezando. ¿Es bueno o malo? Es perfecto. Cuando regresaron a la casa, encontraron a toda la familia en el portal, jugando cartas y contando historias. Miguel estaba enseñándole a Carlos a tocar guitarra, mientras Patricia y Elena discutían estrategias de marketing para cooperativas de mujeres. ¿Dónde se habían metido?, preguntó don Hernando. Planeando el futuro, respondió Catalina. ¿Y qué decidieron? Que el futuro va a ser lo que nosotros hagamos con él, dijo Alejandro. Muy filosófico, se burló Miguel. ¿Pero van a ayudar con los platos o no? Mientras lavaban los platos de la cena familiar, Catalina reflexionaba sobre todo lo que había cambiado. 3 años atrás, era una empleada insegura que se escondía en el baño para llorar después de las humillaciones de Patricia. Ahora, era la CEO de una empresa que empleaba a más de 60 personas y había transformado la vida de cientos de familias. Pero lo más importante no eran los números. Era la sensación de estar exactamente donde tenía que estar, haciendo exactamente lo que tenía que hacer, con exactamente la persona con quien tenía que hacerlo. ¿En qué piensas?, le preguntó Alejandro secando un plato. En que nunca le agradecí a Patricia. ¿Agradecerle qué? Por humillarme esa noche en la fiesta. ¿Estás loca? Si no me hubiera humillado, tú nunca me habrías seguido a la terraza, nunca habríamos hablado bajo la lluvia, nunca habríamos construido todo esto. ¿Entonces le vas a dar las gracias? Ya se las di. Le di trabajo, la ayudé a encontrar su propósito. A veces la mejor venganza es ayudar a la otra persona a ser mejor. Por eso te amo. Por vengativa, por generosa. Esa noche, acostados en la habitación que habían sido de Catalina de niña, ahora renovada pero manteniendo las fotos familiares en las paredes, hablaron sobre los planes para el año siguiente. James quiere que abramos operaciones en Centroamérica, dijo Alejandro. ¿Qué opinas? Opino que primero deberíamos consolidar lo que tenemos aquí. Estoy de acuerdo. Prefiero hacer pocas cosas bien que muchas cosas mal. ¿Sabes qué me gustaría hacer el próximo año? ¿Qué? Documentar todo esto. Las historias de las familias, el proceso de construcción de raíces, los errores que cometimos y las lecciones que aprendimos. ¿Como un libro? Como algo que pueda servir para otras personas que quieran hacer lo mismo.
Un manual de cómo construir una empresa social sin morirse en el intento. Me gusta la idea, pero con una condición. ¿Cuál? Que contemos la verdad completa, incluyendo las noches sin dormir, las peleas, los momentos en que casi nos damos por vencidos, especialmente esos momentos. ¿Sabes cuál sería el título? ¿Cuál? De la humillación al empoderamiento. Cómo una campesina y un hijo de ricos cambiaron el café colombiano. Muy largo. Raíces. Perfecto. Al día siguiente, domingo, toda la familia fue a misa en el pueblo. Era algo que Catalina había recuperado después de años de alejarse de la iglesia durante su época universitaria. No tanto por fe religiosa, sino por el sentido de comunidad. Doña Catalina, la abordó don Albeiro, un caficultor de la vereda vecina después de la misa. ¿Es cierto que van a abrir inscripciones para nuevas familias el próximo año? Sí, don Albeiro, pero tenemos lista de espera. Mi hijo está estudiando tecnología agrícola. ¿Podría aplicar para el programa de la universidad? Claro, llévelo a la finca esta semana para que conozca el proceso. Era la quinta conversación similar esa mañana. La fama de Raíces se había extendido por toda la región y cada domingo había familias preguntando sobre oportunidades. ¿No te abruma a veces?, le preguntó Elena mientras regresaban a la finca. ¿Qué cosa? Que tanta gente dependa de las decisiones que tomas. Me aterra, admitió Catalina, pero también me motiva. Cada familia que se beneficia del comercio justo es una razón más para seguir. ¿Y si algún día quieres hacer algo diferente? ¿Cómo qué? No sé. Política, academia, tener una vida más tranquila. Catalina miró hacia los cafetales que se extendían por las montañas. Elena, esto no es trabajo para mí, esto es quién soy. Esa tarde, después de que todos los invitados se fueron de regreso a Bogotá, Catalina y Alejandro se quedaron solos en la finca por primera vez en semanas. ¿Sabes qué extraño?, dijo Catalina, preparando café en la cocina. ¿Qué? Los momentos tranquilos, cuando no tenemos que ser los CEOs de nada ni los líderes de nadie. Cuando podemos ser solo nosotros, como ahora, se sentaron en el portal con sus tazas, escuchando los sonidos de la montaña al atardecer. Alejandro, ¿me prometes algo? Lo que sea, que pase lo que pase con la empresa, con el éxito, con todo lo que viene, nunca vamos a perder esto. ¿Esto qué? Esto. Tú y yo hablando en un portal, tomando café que cosechamos nosotros mismos, planeando cómo hacer el mundo un poquito mejor. Te lo prometo, aunque nos volvamos millonarios, especialmente si nos volvemos millonarios. Aunque tengamos hijos y la vida se complique, los hijos van a crecer aquí, aprendiendo que el trabajo honesto es la única forma de riqueza que vale la pena. Aunque nos hagamos viejos y ya no podamos trabajar tanto, cuando nos hagamos viejos, vamos a sentarnos en este mismo portal a ver cómo nuestros hijos continúan lo que empezamos. Catalina sonrió. ¿Sabes qué es lo más loco de todo? ¿Qué? Que todo empezó porque me humillaron en una fiesta corporativa. No, la corrigió Alejandro. Empezó porque no te dejaste vencer por la humillación. ¿Cuál es la diferencia? Que la humillación le pasa a mucha gente, pero levantarse y construir algo mejor, eso solo lo hace la gente extraordinaria. ¿Tú crees que somos extraordinarios? Creo que somos ordinarios haciendo cosas extraordinarias, que es la mejor combinación posible. Mientras el sol se ponía detrás de las montañas de Antioquia, Catalina pensó en todo el camino recorrido. Los obstáculos que aún enfrentaban eran reales. La burocracia gubernamental, que dificultaba las exportaciones, los efectos del cambio climático en los cultivos, la competencia de grandes corporaciones que ahora querían copiar su modelo. Pero también pensó en todas las cartas de agradecimiento que recibían, en los niños que ahora podían estudiar porque sus familias tenían ingresos estables, en los jóvenes que ya no tenían que emigrar a las ciudades porque podían construir futuro en sus propias tierras. ¿Lista para otro año de cambiar el mundo?, le preguntó Alejandro. Lista para otro año de intentarlo, respondió Catalina, y mientras las primeras estrellas aparecían sobre los cafetales de los recuerdos, ambos sabían que su historia apenas empezaba. ¿Qué te pareció la historia de Catalina y Alejandro? Déjanos tus comentarios abajo. En una escala del 0 al 10,
¿Cómo calificarías esta historia? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias.